Bueno, ahora no, nos metemos en un tema que no tenía mucho que ver con lo que veníamos hablando, que tiene que ver con algo que hemos venido discutiendo también y que discutimos sin ir más lejos ayer, de alguna forma, con Nico y con algunos seguidores. Seguidores digo porque no siguen nuestros videos, no porque por ahí coincidan con lo que decimos nosotros siempre. Pero me pareció interesante porque ellos siempre hablan de, bueno, lo que es Rusia por dentro, y opinan, y la dictadura de Putin, y que no te deja expresar. Y yo digo, están equivocados. Y ahora, ahí hay una nota que sacó Dugin, que me pareció que es interesante porque nos permite adentrarnos un poco en las internas rusas. Empezar a entender las corrientes, porque nosotros en general tenemos un problema en el análisis en esta región. Nosotros vemos a Estados Unidos como un todo, vemos a Rusia como un todo, vemos todos los países como una cosa homogénea, y no funciona así. Si yo les digo, por ejemplo, Brasil, por ahí lo tienen más cerca y van a decir, no, pero en Brasil están bolsonaristas o ex-bolsonaristas y están lulistas. Y decir, bueno, hay diferencias. Entendés que hay. Pero si yo te digo, en Estados Unidos ya la diferencia empieza a diluirse. Porque para toda la izquierda es el imperio a combatir. Y para lo que sería la derecha es la Meca. Pero no dividen los problemas internos que hay. Y con Rusia es, bueno, mucho más. Es una cuestión oscura que hay un país lejano ahí muy grande de tamaño que hace mucho frío. Y ahí se acabó todo. Entonces, si es una de las grandes potencias del mundo, hay que tratar de conocerla. Fíjense, y si hacemos un poco de retrospectiva, no conocemos nada prácticamente de cómo se piensa dentro de Rusia. No conocemos nada de cómo se piensa en China también, ¿no? En India. Y son países de China, India, de casi 1.400 millones de personas. Y no tenemos ni idea de lo que se piensa dentro, de qué partidos políticos, a cualquier analista que vos le decías que te cuente cuáles son los lineamientos internos, las principales figuras políticas, te van a nombrar dos o tres, después nada más, porque nadie conoce más nada. En el caso de Rusia, nosotros de alguna manera nos hemos especializado. Creo que debemos ser de los lugares de habla hispana el que más contenido sobre Rusia vuelca. Modestamente creemos que somos los que tenemos más precisión para hablar de Rusia, pero sobre todo lo que nos interesa es tener una base para poder mostrarla con aquellos que totalizan la idea. Dugin habla de, primero voy a explicarles la nota y después vamos a hacer algunas conclusiones por qué esto es interesante. La nota de Dugin habla de que básicamente que Rusia tiene un enemigo, básicamente el enemigo de Occidente no es Rusia en abstracto, y esto es interesante, sino básicamente él dice que hoy la política, más allá de que alguno me diga, no, pero es destruir a Rusia, sí, bueno, eso también, eso es cierto, pero hoy, por lo menos tácticamente, lo que buscan, según Dugin, es atacar al comandante en jefe supremo de Rusia, que es Vladimir Putin, y a un núcleo reducido de patriotas influyentes en puestos claves del Estado, la sociedad y los organismos de seguridad. Esto es lo que está diciendo Dugin. Afirma que el enemigo, que es el mundo anglosajón básicamente, ataca ese núcleo y en esos ataques buscan cada vez más precisión, diciendo básicamente que lo instrumentan a través del gobierno de Kiev. Porque, o sea, Kiev es quien hace los ataques, pero en realidad esto es algo que viene bastante más arriba, ¿no? Y los objetivos entonces empiezan a ser altos oficiales militares rusos. Sostienen que en los últimos 2 años murieron 3 generales. Igor Kirillov, que según dice Putin fue quien descubrió casos de usos de armas prohibidas por convenciones de la ONU, usadas por parte de los nazis ucranianos, así lo describe Putin, y estuvo involucrado en el trabajo de los laboratorios biológicos de Ucrania, ¿no? ¿Se acuerdan cuando empezó esta guerra, como los rusos desmantelaban biolaboratorios y decían, ¿para qué están estos biolaboratorios todos cerca, como en un arco, cerca de la frontera rusa? Y hay en otros países de Europa Oriental, ¿a qué apuntaban esas instalaciones? Bueno, otro es Yaroslav Moskalik,
que básicamente es el responsable de la estrategia militar en Ucrania, y Vanil Sarvarov, que era el jefe del Departamento de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor ruso. La nota se enmarca entonces en lo que él califica como la batalla de torres dentro del Kremlin y que afirma que el enemigo ha elegido cuál es el bando suyo y cuál es el bando a atacar. Dice también que hubo intentos de atacar a oficiales de la dirección principal del GRU, del Estado Mayor General ruso, y menciona entre ellos al teniente general Andrei Averianov, a quien atribuye presuntamente la supervisión de operaciones de sabotaje y operaciones militares híbridas tanto en África como en Asia o en Medio Oriente. Agrega que los medios occidentales informaron sobre la muerte de este hombre y la de sus adjuntos en el petrolero Kendil, pero esto aparentemente no ha sido todavía confirmado oficialmente. La nota sostiene que detrás de ese terrorismo selectivo aparecen las agencias de inteligencia occidental. Las agencias de inteligencia occidental son básicamente el MI6 británico, la CIA estadounidense y el Mossad israelí. Afirma también que a principios de febrero, en Moscú, hubo un atentado contra el teniente general Vladimir Alexeyev, y señala a Dugin que Kiev sería el que coordina estas acciones con dirigentes de Estados Unidos y otros países importantes de la OTAN. Sostiene entonces que Ucrania no habría paralizado esta operación, no hubiera realizado esta operación sin la aprobación y las órdenes directas de sus jefes, que son la Central de Inteligencia Americana y el MI6 británico. El MI6 pudo tomar, según Dugin, algunas iniciativas, pero no lo podría hacer sin la participación activa de la CIA y en este contexto Estados Unidos sería básicamente la fuerza dominante de Occidente. Concluye que la estrategia entonces es eliminar figuras claves dentro de Rusia y esto habría sido aprobado al más alto nivel occidental. La nota afirma entonces que el GRU ruso siempre ha albergado más a los leales a Rusia y a su soberanía que a los enemigos, independientemente de la ideología que tengan. Y acá empezamos a ver la cuestión más interesante, ¿no?, de lo que subyace detrás de eso, que son esos debates. ¿Se acuerdan cuando nosotros invitábamos a Nikolai Mikhailov hace una década? Ya viene hablando de la quinta columna. Y quedaba muy en abstracto esa quinta columna, y nosotros tratábamos de explicar lo de la quinta columna. Bueno, es esto que está diciendo Dugin. A esto es lo que se refieren. Él lo que dice es que Putin hizo reformas patrióticas, que hizo que Putin tiene muchas diferencias con Dugin, ¿no? Vamos a dejar una cosa clara, es que Dugin no es un asesor de Putin, ni Dugin es un personaje que tenga importancia política entre Rusia. Dugin ha cobrado más fama en el exterior que internamente en Rusia y ahora tiene, podríamos decir, más llegada a partir del asesinato de su hija. La realidad es que él indica que Putin realizó una serie de maniobras patrióticas dentro del GRU y creó una llamada, o potenció una llamada estructura, una estructura que se llama orden polar, y habría garantizado de esta manera cierto protagonismo. Esto es algo que se vino generando a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó a darse una fase crítica entre el enfrentamiento entre Rusia y Occidente. El enfrentamiento, como podemos advertir para esta línea de opinión, viene desde hace siglos, pero bueno, ha entrado en una fase activa después de la Guerra Fría, o con la Guerra Fría. La nota, además, dice que el objetivo ya no sería de Ucrania, sino el objetivo es Occidente, y busca entonces utilizar mecanismos que permitan eliminar figuras importantes a manos de Ucrania. Esto básicamente
son los intentos contra Berianov y Alexeyev, que indicarían ese cambio o esa nueva estrategia occidental. La nota plantea entonces en líneas generales que respecto a Berianov, el enemigo lo responsabiliza de tener una red de estructuras prorrusas en Oriente Medio y en África y lo acusa de operar contra las estructuras prooccidentales de esa región. Con respecto a Alexeyev, afirma también que Kiev lo considera uno de los principales artífices de la primavera de Crimea y el levantamiento del Donbass. Esto es todo lo que sucede por debajo, podríamos decir, de la mesa de negociaciones, cómo las grandes potencias luchan entre ellas y nosotros nos enteramos y vemos a la gente en sus perfiles, por ejemplo, con la banderita ucraniana, pensando que se trata de una cuestión de soberanías o dignidades o libertades o democracia y no tiene nada que ver con lo que realmente está pasando. Dugin dice que otros generales cumplieron también roles claves en las estrategias de la Gran Guerra de los Continentes, que no se limita entonces a el Distrito Militar Central y a Ucrania. Concluye entonces que los asesinatos selectivos apuntarían a ideólogos o a figuras más influyentes del bloque militar y de seguridad ruso y recientemente se han centrado en el GRU. La nota sostiene que si el jefe de Estado Mayor carece de patriotas firmes y un núcleo de militantes leales, como por ejemplo los de la Orden Polar del GRU, su eliminación en una situación crítica facilitaría la transferencia de poder hacia la sexta columna. Acuérdense, la quinta columna son los que trabajan para el extranjero, otros hablan de la sexta columna. La sexta columna, básicamente, sería aquellos que trabajan para entregar voluntariamente, según describe Putin, las llaves de la ciudad o las llaves del país a los extranjeros. Dice que por eso la seguridad de estos ideólogos patriotas y militares eficaces no sería un tema técnico, sino parte de una estrategia deliberada del líder. Señala que según si se cree al enemigo, la eficacia de Berianov y de Alexeyev sería considerada de primer orden. Entonces termina afirmando que el enemigo sería muy astuto y que comprende que la estructura de la sociedad rusa mucho tiene que ver con el valor de esa sexta columna, que buscaría volver a la era anterior al Distrito Militar Central, a Crimea y en última instancia a Putin. O sea, volver a los 90. La estabilidad, según nos dice Dugin, y esta es la idea central, la estabilidad de Rusia depende básicamente de Putin y de un núcleo reducido de patriotas influyentes en posiciones claves en la sociedad y en organismos de seguridad. Entonces, la estrategia que ha elaborado el enemigo de Rusia básicamente es operar a través de Ucrania buscando eliminar selectivamente a los cuadros del bloque militar y del bloque de seguridad rusos, con el objetivo entonces de debilitar el soporte humano del jefe de Estado, Vladimir Putin. Es decir, empezar a golpear los colaboradores de Putin claves en la conformación de una identidad patriótica del Estado ruso y que en general están nucleados en lo que es el bloque de seguridad y militar, es decir, el FSB, el GRU y demás. El objetivo de esto entonces es golpear a Putin, golpeando a sus principales colaboradores patriotas. Los blancos entonces son prioritarios y son las figuras del GRU, del Estado Mayor, algunos ideólogos, cuadros eficaces como estos que mencionaba.
y presenta los ataques como en realidad parte de una decapitación selectiva. También es un método que ha utilizado Israel, por ejemplo, con Irán, y lo ha utilizado con muchos de sus enemigos, ¿no? Lo hemos visto contra los palestinos, contra distintos países que Israel considera enemigos, como selectivamente ataca desde científicos hasta políticos generales, buscan la decapitación de aquellos que conducen el país, pero no de toda la conducción, sino de los que conducen y son de lo que sería ese ala dura. Entonces, es un proceso de decapitación selectiva, tiene una finalidad bastante clara. Si se elimina ese núcleo leal, se facilita entonces una transferencia de poder a esa sexta columna, es decir, una élite interna dispuesta a volver al escenario anterior a la incorporación de Crimea, a la operación militar en Ucrania, y entregar básicamente el poder a los adversarios políticos, todos rusos, pero los rusos prooccidentales, proglobalistas. En términos de inteligencia, Dugin lo que hace es describir una campaña de leadership targeting, con un objetivo de efecto político interno más que de daño militar directo. O sea, básicamente lo que apuntan ellos son a los golpes internos dentro de las estructuras políticas, tratando de correr el poder hacia los sectores más prooccidentales, eliminando a aquellos sectores más patriotas. Esto se da que el ataque militar directo es impotente, entonces hay que ir descabezando. En los últimos meses se ha visto que es verdad que hay un hecho constante de un patrón de ataques y atentados selectivos contra los altos mandos dentro de Rusia. Yaroslav Moskalik fue muerto por una explosión en un coche, ¿se acuerdan? En abril, en el año 2025, cerca de Moscú. Fanil Sarvarov fue muerto en diciembre de ese año también en Moscú, con una explosión de un vehículo. Las investigaciones de las autoridades rusas lo vincularon a una línea de ataques selectivos. Igor Kirillov fue asesinado también con un método de explosión oculta. Vladimir Alexeyev fue reportado como herido grave en un intento de asesinato en Moscú en el 2026, en febrero, hace muy poquito. Hay imputaciones cruzadas sobre quién es el responsable. Básicamente lo que sí podemos concluir es que el fenómeno de ataques selectivos básicamente existe, es real, lo están implementando, lo que obviamente en forma independiente es muy difícil verificar quién es el autor. En estas cosas siempre lo decimos, pero es de presumir que el objetivo real es muy probable que sea como lo plantea Dugin, que es básicamente atacar a la sexta columna. ¿Qué nos plantea esto sobre la situación de Rusia? Sería una de las cuestiones a analizar, ¿no? Y básicamente tiene que ver con la vulnerabilidad estructural y los problemas de protección interna. Si altos mandos, y esto es un tema objetivo independientemente de la posición ideológica, si altos mandos como estos pueden ser alcanzados dentro de su propia capital o en la región de Moscú, esto indica básicamente que hay algunos problemas serios a resolver. Uno son brechas de contrainteligencia o seguridad interna, es decir, que pueden ser penetración de la CIA o el MI6 o el Mossad que estén actuando en estas circunstancias. Capacidad de penetración logística, es decir, contar con apoyos locales, redes, vigilancia y selección de blancos, y también un conflicto de convivencia interna, con fuga, facilitación o negligencias deliberadas. Entonces puede ser uno de estos hechos o puede ser una combinación de varios. Básicamente también empezamos a observar
como conclusión de esto, una competencia entre distintas líneas del Estado. Dugin lo que nos explica entonces es que se atacan a esos cuadros es porque son parte del núcleo real, y si caen los buscan reemplazar por la sexta columna, y eso presupone que hay al menos dos líneas, una de continuidad dura, o sea, una guerra larga, seguridad, hacer lo que haga falta, y otra restauradora o acomodaticia, que quiere ir a un estatus anterior o negociar desde una posición de debilidad. De alguna manera es la que llevó a Rusia a la debacle de los años 90. Es histórico en Rusia esta tensión entre estos dos sectores, no es algo nuevo. Desde hace siglos viene dándose la tensión entre los grupos prooccidentales y los eurocenistas nacionalistas. Esto podemos definirlo como political warfare, es decir, degradar el aparato duro para forzar decisiones en el vértice, y golpeando un sector para en realidad yo no puedo invadir un país, no lo puedo tomar por la fuerza, entonces ¿qué hago? Voy golpeando a un sector para debilitarlo, para que el otro sector tome el poder. Esto puede ser respondido con un endurecimiento de Putin, que tal vez es lo que estamos empezando a ver. Porque si Putin puede percibir que hay una campaña de penetración en su gobierno, que hay una campaña de decapitación que se está dando y hay un riesgo de fuga interna. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer Putin? Centralizar, depurar, ampliar el control y cerrar el sistema, lo cual conlleva en sí mismo una trampa, porque en Occidente cuando haga esto van a empezar a hablar de purgas estalinistas y listo. Pero de alguna manera, fíjense qué fue lo que pasó con China. En China no se juega con estos asuntos. Acuérdense lo que hablamos hace un mes atrás, aparentemente un intento de golpe palaciego contra Xi Jinping, que fue rápidamente abjurado por las fuerzas leales de Xi Jinping, y bueno, básicamente una purga, y se acabó el problema en China. ¿Qué posible situación se puede dar? Bueno, puede haber una intensificación de atentados, eso va a depender de los recursos que puedan contener los enemigos de Rusia, que esto sería básicamente más intentos, más rotación de blancos, apuntar a militares, sectores de inteligencia, tecnócratas, críticas para la cuestión logística de armas, buscando generar una paranoia operativa, un reordenamiento de seguridad y subir los costos de funcionamiento. Hay un segundo escenario que hablamos, que es el cierre del sistema y las purgas preventivas. Básicamente que esto sería que Putin priorice la disciplina interna sobre la flexibilidad política, buscando de esta manera darle menos margen a tecnócratas pragmáticos y más pesos a los siloviki, a los funcionarios duros del Estado, castigando ejemplarmente a aquellos que se rebelen. Esto deberíamos verlo con relevo de mandos intermedios, casos judiciales por traición, mayor subordinación a burocracias y seguridad. También puede haber una negociación táctica y junto con una seguridad reforzada, que básicamente Rusia explore negociaciones para congelar algún frente y simultáneamente refuerce el control interno. Por ahora parecería que esto no está siendo así. Si bien Rusia mantiene una política de gestos diplomáticos pacificadores, la realidad es que cada vez que se sienta hablar en lo concreto, las posiciones no se están rebajando, sino más bien se mantienen y se van endureciendo a medida que se producen los avances en el frente militar. Y un último escenario es una fractura interna visible. Esa es poco probable, pero sería la que capture mayor impacto, mayor atención pública, mostrándose con enfrentamientos cruzados en la élite gobernante. Esto por ahora parece que Putin lo está pudiendo controlar bien, porque no se tienen conocimientos, salvo de algún caso muy aislado.
Dugin, como decía, básicamente no es un intelectual orgánico de Rusia Unida, no es un funcionario público, no es un asesor de Putin, no tiene ningún poder dentro de Rusia. Sí, lo que tiene es la capacidad de, podríamos decir, de capturar las ideas que circulan en la sociedad rusa, sobre todo de parte de la intelectualidad más dura, ¿no? Y entonces, de esa manera, empujar ciertos marcos que legitimen algunas medidas, como pueden ser purgas, mayor control, enfoque anti-sexta columna. Básicamente, hacer esto y dirigirse al público ruso y extranjero. eh, Básicamente, Putin sería una especie de vector de narrativa del centro de decisión. A veces este tipo de políticas son utilizadas por el mismo poder como una forma de decir o mandar mensajes que no puede emitir por sí mismo. Putin no puede salir y decir algunas cosas, entonces fíjense, usa a veces parte del aparato político como es Medvedev, y otras veces utiliza o deja trascender ideas como las de Putin. Hay algunos políticos muy conocidos que han manifestado algunas diferencias, hay algunas versiones de diferencias en el gabinete de Putin sobre algunas políticas también, así que hay que observarlo con mucho detenimiento qué es lo que va a suceder, porque estamos en una etapa de definiciones muy claras. No es el mejor momento de cambiar de caballo, se dice que no hay que cambiar de caballo en mitad del río, pero Putin sabe que la situación requiere tranquilidad, pero también tener un ojo en alerta, ¿no? Básicamente Rusia tiene que trabajar para evitar que se consolide este patrón de atentados, trabajando tal vez en la securitización y centralización del poder en ruso, eh, y de alguna manera tratar de aislar al núcleo de su sistema de seguridad, y para esta manera ir ganando más margen de maniobra estratégico, ¿no? Básicamente, Dugin lo que está haciendo es argumentando y tratando de sostener que hay una sexta columna y que esa sexta columna tiene que ser combatida. Eso es lo que decía Nikolai Mikhailov en nuestro programa desde hace años, viene repitiendo esta historia, y creo que es una buena idea para aquellos que tanto hablan de Rusia, la dictadura y la forma de control y la poca expresión, que entiendan que en Rusia es como cualquier otro país con distintas posiciones. Lo que sí hay es un sector más patriótico que está ausente, por ejemplo, en países como la Argentina, y que bien nos haría falta un sector patriótico serio que esté en el poder y que pueda llevar al país a tomar decisiones soberanas, y no simplemente lo que estábamos viendo antes, cuando contaba Ivani, como Cancillería se va dedicando a copiar modelos y eslóganes de los Estados Unidos para tratar de quedar bien con Donald Trump, aunque después, cuando uno pone su política bajo de la lupa, sea algo totalmente distinto.